el cristiano y la autoridad. El cristiano y la autoridad. Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En esta mañana todos ustedes van a aprender uno de los principios más elementales y más importantes de la Biblia. Estamos atravesando tiempos de elecciones. Estamos atravesando tiempos donde los cristianos en las iglesias se están peleando, porque resulta que en determinada iglesia hay un grupo de cristianos que pertenecen a un partido político, otro grupo dentro de la misma iglesia pertenece a otro partido político y otro grupo pertenece a otro partido político. Entonces traen adentro de la iglesia sus conflictos, sus disensiones, y comienzan a pelearse porque definitivamente pertenecen a diferentes partidos políticos. Entonces, si alguien habla mal de su partido, comienzan a surgir disensiones, problemas y conflictos internos. Y es importante que nosotros podamos saber claramente cuál es nuestra actitud ante el gobierno civil. Es importante que sepamos también cuál es la limitación del gobierno civil en cuanto a la autoridad. Es importante que sepamos cuál es la limitación o el límite de nuestra autoridad nosotros como esposos con nuestra esposa. Y es importante que sepamos cuál es el límite de nuestra autoridad como padres ante nuestros hijos. Porque cuando el gobierno civil traspasa el límite de la autoridad que tiene hacia el pueblo, no es autoridad, es autoritarismo. Cuando un esposo se sobrepasa en la autoridad con su esposa y le comienza a exigir cosas que están transgrediendo el límite de la autoridad, es un esposo autoritario, dictador. Y cuando hay padres de familia que se exceden en su autoridad con sus hijos, se convierten también en soberanos, en reyes y en dictadores. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos qué es la autoridad, la importancia que tiene someternos a la autoridad, y cuando los límites de la autoridad son transgredidos, debemos nosotros claramente entender hasta dónde debemos nosotros obedecer al gobierno civil, hasta dónde una esposa debe obedecer a su esposo y hasta dónde también los hijos deben obedecer a sus padres. Una de las verdades y principios espirituales es la sumisión a la autoridad, y vamos a iniciar
por qué hay una autoridad en el universo. Dios estableció desde el principio, cuando creó el universo y todo lo que existe, leyes. Existe la ley de la gravitación, la ley de la gravedad, las leyes nucleares, las fuerzas magnéticas, las fuerzas nucleares, el espectro electromagnético. Dios diseñó un universo que funciona con leyes. Gracias a que existen leyes físicas, señores científicos, ustedes pueden ser científicos. Porque si no hubiera leyes en el universo, los científicos no podrían ser científicos. En otras palabras, gracias a que hay leyes que son matemáticamente exactas, como el movimiento de la Tierra sobre eje, el movimiento de la Tierra sobre la traslación, las ondas elípticas de los planetas, etcétera, etcétera. Gracias al orden y al diseño que existe en el universo y que se puede observar, existen leyes físicas. Una vez, cuando un científico tomó una manzana y la soltó, se dio cuenta que la manzana iba hacia la Tierra. Y ahí nació, ¿verdad?, el descubrimiento de una ley que se llama la ley de la gravedad, que todos los objetos más pesados que el aire son atraídos al centro de la Tierra. Entonces, gracias a la observación existen leyes físicas, leyes matemáticas, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, estas leyes que Dios estableció se rompieron. Hubo un grupo encabezado por un querubín llamado Lucifer, que dijo: yo no quiero someterme a tus leyes. Y en ese momento, la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, se rebelaron en contra de Dios. Y entonces Dios tuvo que instituir y tuvo que establecer otro principio para controlar el universo, que fue las leyes morales. Entonces, estos ángeles se rebelan contra Dios y Dios crea en este mundo, en este planeta, al ser humano. Y el ser humano se rebela también contra Dios y Dios tiene que poner entonces un límite a la libertad que Dios le dio al ser humano. ¿Se imaginan ustedes una ciudad donde no hubiera semáforos? Imaginémoslo por un momento. Una ciudad donde no hubiera ninguna patrulla de policía. Una ciudad donde no hubiera absolutamente ninguna persona que representara con un uniforme la autoridad. Imaginémonos qué sucedería. En cuestión de minutos, todos nos atravesaríamos las calles, nos atravesaríamos todos los cruceros, no respetaríamos nada. Muchos romperían los cristales de los bancos y comenzaría una anarquía total. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano no ve algún símbolo de la autoridad, el ser humano tiene por naturaleza ir en contra de la autoridad, del orden, porque somos pecadores delante de Dios. Por eso existen cárceles. Por eso tiene que haber semáforos, porque si no todo el mundo haría lo que le daría la gana. Por eso en una escuela, cuando llegas, el director les lee la cartilla a los estudiantes: jóvenes son bienvenidos a la Universidad de Harvard. Pero quiero decirles que aquí en la universidad hay leyes. Van a entrar a las 8 de la mañana, van a salir a las 2 de la tarde, van a cumplir con sus exámenes, van a respetar a sus maestros. Y cualquiera que viole este código de leyes morales o éticas, los expulsamos de la escuela. ¿Por qué? Porque las leyes se tienen que aceptar. Las leyes tienen que ser sometidas para que el pueblo pueda vivir y los estudiantes puedan vivir a gusto. Los padres les decimos a los hijos: hijo, ¿verdad? Aquí están las llaves de mi carro, tienes 17, 18 años de edad, puedes ir, pero estás aquí a las 10 de la noche. Y si tú llegas a las 10:30 de la noche, ¿qué voy a hacer? Restringirte la libertad que te estoy otorgando, porque estás transgrediendo y estás violando la libertad y no has respetado mi autoridad. Y así pasa también, ¿verdad?, en la iglesia,
en la escuela, en el gobierno, en la familia. Tiene que haber orden. Aquí en la iglesia tenemos que tener orden. ¿Quién es la autoridad aquí en la iglesia? Nosotros los pastores. Y yo no me puedo meter cómo educar a tu esposa. Te puedo decir lo que la Biblia dice, pero yo no voy a educar a tu esposa. La vas a educar tú, porque yo no tengo autoridad dentro de tu casa. Yo no me voy a meter con el gobierno a decirle que ellos cambien las leyes. Puedo sugerirles el cambio de las leyes, pero no tengo una autoridad para hacerlo. Tengo autoridad en la iglesia. Y ustedes tienen que comprender que deben someterse a sus pastores como si fueran sirviendo al Señor. Muy bien, con este principio establecido, ahora Dios quiere que nosotros entendamos que no puede haber autoridad sin autoridad. Déjenme explicarles. Para que tú puedas tener autoridad en tu casa, para que tú puedas tener autoridad como maestro ante tus estudiantes, para que el gobierno pueda tener autoridad ante el pueblo, las autoridades debemos someternos a otra autoridad. En otras palabras, comencemos con la familia. Es que mi esposa no se me somete o no se sujeta a mí, me dice un cristiano. Y le digo, bueno, para que tú puedas tener autoridad sobre tu esposa, tienes que antes someterte a la autoridad de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Cristo es la cabeza del marido, el marido es cabeza de la mujer. Entonces, si tú no te sometes antes a la autoridad de Cristo, pierdes la autoridad con tu esposa y con tus hijos. ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente se someta a mi autoridad es Dios. O sea, tú no puedes cambiar a tu esposa, yo no puedo cambiar a mis hijos, nosotros no podemos cambiar a ningún ser humano. No es nuestro negocio cambiar los seres humanos, esto le corresponde a Dios. Es el Espíritu Santo el que convence a tu esposo, es el Espíritu Santo el que convence a tu esposa, es el Espíritu Santo el que convence a tus hijos. Nosotros solamente decimos, esto dice Dios, pero tú no puedes convencer a alguien a que sea bueno, a que cambie de conducta, porque esto es el negocio de Dios, no es el negocio de nosotros. Tú no puedes llegar con tu esposo, eres un borracho pervertido con cara de caimán. Entonces, al decirle eso a tu esposo no va a sufrir ningún cambio. ¿Por qué? Porque tú tienes que orar por él. Si quieres un cambio en tu esposo, tú tienes que orar por él y tienes que aprender a someterte también a tu esposo. Muy bien. Vamos pues a Romanos capítulo 13, versículo 1 y vamos a ir examinando cada uno de estos versículos. Vamos a comenzar con la palabra sométase, porque es la palabra clave en este pasaje. Sométase toda persona a las autoridades y vean que dice superiores. La palabra someterse en el griego es la palabra upotazo con H. Upotazo, que significa estar debajo de o sumiso a algo o a alguien. Permítanme explicarles. En el ejército, el soldado tiene que estar debajo del cabo, el cabo del teniente, el teniente del coronel, el coronel del general, el general del secretario de la defensa. Entonces hay un rango de autoridad en el ejército y el soldado tiene que obedecer al que está arriba de él, no a otro soldado que está en su nivel, sino a alguien superior a él. ¿Quién es? En este caso el cabo, el capitán o un teniente. El teniente al coronel, y así siempre hay alguien arriba a quien deben de someterse. Si el soldado desobedece al teniente, el soldado acarrea juicio inmediatamente y tal vez hasta corte marcial. En el hogar está el papá, está la mamá y están los hijos. ¿Quién es el jefe en la casa? Dios puso al hombre, a nosotros los varones, como la autoridad superior, la autoridad superior, la más alta autoridad dentro de una familia es el varón. Y ese varón es
tiene una autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Cuando los hijos y la esposa entienden esto, respetan no porque lo merezca él, sino porque fue establecido por Dios. Pero es que mi marido es injusto, el gobierno es injusto. Dios no nos manda discutir las órdenes. Imagínense a un soldado, el teniente es un injusto, no lo voy a obedecer. O un teniente, pues el coronel no me parece lo que está haciendo, voy a hacer lo que me da la gana. Me dijo que tomáramos esa colina y mejor vamos a sacarnos de aquí a comernos el lonche y no vamos a obedecer al coronel. En cuanto se sabe en el ejército que alguien desobedeció las órdenes, son dignos de prisión o de corte marcial. Entonces tenemos que entender esto establecido por Dios. Ahora, esto significa que no importa quién haya sido establecido como presidente de la República, hablando del gobierno civil, que es la información que la iglesia necesita. No importa si ganó el PRD en México, si ganó el PAN en el Estado de México, si ganó el PRI en el Estado de México. El partido que haya ganado en mi estado, en mi municipio o en mi nación, me tengo que cuadrar. Es que yo era del PRI y ganó el PRD, me cuadro ante el partido del PRD porque ellos han sido establecidos por Dios. Pero yo quería que ganara el PRI porque los del PRD esto, pues ni modo, te sometes al partido político que está porque no vas a resistir la autoridad establecida por Dios. Pero no fue Dios quien los puso. La Biblia dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios permite muchas veces que partidos políticos o gobernantes tomen el poder como un castigo al pueblo o a otras naciones. Oiga, pero usted me quiere decir que también Dios permitió que Adolfo Hitler en 1939 pudiera tener el control y el poder de Alemania. Así es, así lo dice la Biblia. Vayamos rápidamente a ver algunos versículos. Isaías 44, versículo 28. Todo lo vamos a respaldar con la Biblia y vas a descubrir algo sorpresivo. ¿Qué vas a descubrir? Que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los seres humanos. Y los caminos de Dios no son los caminos de los seres humanos. Nosotros podemos, en nuestra corta vista y corto entendimiento, no entender muchas veces por qué permitió esto Dios. ¿Por qué permitió en Cuba Dios a este hombre? ¿Por qué permitió en esta nación Dios a este hombre? ¿Por qué permitió a este dictador? ¿Por qué permitió a José Stalin? ¿Por qué permitió a Mao? ¿Por qué permitió a Idi Amin en África? Etcétera, etcétera. Y nosotros no podemos entender más que de una forma limitada. Pero cuando nosotros nos comenzamos a sumergir en la Biblia, nos brincamos la barrera de nuestra limitación y comenzamos a comprender los pensamientos que están mucho más allá de nuestra razón limitada. Porque el Espíritu Santo nos hace traspasar la barrera de la limitación del razonamiento humano para que comencemos a pensar como piensa Dios. Un niño de 4 o 5 años está totalmente limitado en su pensamiento. ¿Por qué mi papá me pegó y me dice que me quiere? Un niño no lo puede entender. No, si mi padre me quisiera, me daría besitos, me compraría palomitas, dulces y nunca me daría pau, pau, pau. Pero cuando el niño crece, esa barrera se va haciendo a un lado y va pudiendo ver mucho más allá de lo que estaba limitado y entender finalmente que el amor involucra castigo y besos. Porque el que deja a su hijo sin castigo lo aborrece, dice el libro de Proverbios. No ponerle un hasta aquí a un niño berrinchudo que se te tira ahí y que hace berrinches y como reguilete ahí está como pirinola y tú la mamá, ay mi Pepito, pórtese bien, ay Pepito, levántate, te levantas y pau, pau, pau.
¿Por qué? Pero lo haces en ese momento porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces vamos entendiendo que Dios piensa diferente a nosotros y que es necesario que el ser humano desde pequeño comience a aprender a someterse a la autoridad. El niño no va a hacer lo que le da la gana. Porque si el niño crece haciendo lo que le da la gana y llega a la juventud, se convierte en un delincuente juvenil. Hace algunos años, el director por más de 40 años del FBI, la Oficina Federal de Investigaciones en los Estados Unidos, este hombre J. Hoover, dijo lo siguiente antes de morir. Le dijo al presidente Kennedy: he aprendido durante 40 años de ser jefe de la Oficina Federal de Investigaciones que el 90% de los delincuentes, el 90% de los asesinos o criminales o ladrones, se manifiesta el mismo factor común denominador. El 90% de los delincuentes cree que el mundo les debe algo. Creen que están en deuda, el mundo está en deuda con ellos. Nunca les enseñaron desde niños a respetar la autoridad. Nunca les enseñaron que deberían someterse, y si no aprendes en tu casa, vas a aprender en la cárcel. Y si no en la cárcel, te van a enseñar a respetar, como vemos ahora a los delincuentes que están capturando en México. Los capturan, ¿verdad? Y tienen cara así, se ríen y por acá y por allá. No, por aquí este y el otro, ¿verdad? Voy a salir y burlándose de la autoridad. Pero en cuanto entran, ¿verdad?, al Moloya o entran a un penal y se dan cuenta que la cosa cambia, se les quita la risa. Porque ahí, ¿verdad?, a las 5 de la mañana se van a parar, no van a salir al sol, no van a hacer ejercicio y van a aprender que no es posible en la vida hacer lo que nos da la gana sin respetar la autoridad. La autoridad ha sido establecida por Dios para que seamos felices, para que vivamos en paz, para que entendamos que vivimos en una sociedad donde tiene que haber la armonía y el orden. Y los que se levantan en contra de esa armonía, y los que resisten el orden, y los que van en contra de la autoridad, sufren. Tienes que sufrir. Si eres un rebelde con tus padres, vas a sufrir 5 veces más. Si eres rebelde con tu esposo, vas a sufrir muchísimo, porque Dios está enojado contigo. Si haces sufrir a tu esposa con tu autoritarismo, vas a sufrir tú también. Tenemos que entender los límites de la autoridad, como lo vamos a ver, y las razones que se encuentran detrás de ello. Dice en Isaías 44:28, que dice de Ciro. Ciro era un rey incrédulo, y Dios le está llamando a Ciro antes de que él surgiera como rey de Persia: es mi pastor. Así le dice Dios: va a ser mi pastor, o sea, Él va a llevar al pueblo a donde yo quiero que lo lleve y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir que a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Lo vemos más adelante conforme pasan los años en el libro de Esdras. En el libro de Esdras capítulo 1 dice la Biblia: y Dios despertó el espíritu de Ciro para que él comenzara a levantarse en el gobierno civil. Aquí está el gobierno civil. Y levantó el espíritu de los líderes de Israel para que en el mismo momento, sígame con cuidado, en que Dios levanta al gobierno, levanta a la iglesia, porque la iglesia, entendámoslo, no puede hacer nada sin la ayuda y las puertas abiertas del gobierno. Si el gobierno nos cierra las puertas, vamos a tener que reunirnos en las catacumbas otra vez. Démosle gracias a Dios de los gobiernos y de los que existen en el mundo, donde como en México somos libres de tener estas reuniones, de hacer una campaña en la Bombonera, en el Auditorio Nacional, en el Estadio Azteca, donde el gobierno nos da la libertad
porque nosotros necesitamos la ayuda del gobierno para proclamar el evangelio a los cuatro vientos. En gobiernos como el de Hitler, Hitler les comenzó a dar a los cristianos, vengan acá, y los sentaba a desayunar y accedía con ellos. Y en 1941 comenzó a decir, no hay 10 mandamientos más que los del Tercer Reich. Se cierran las iglesias y puedes tener tu iglesia mientras prediques en tu iglesia el nazismo. O sea, Hitler introduce el gobierno civil dentro de una autoridad que no le corresponde, que es la de la iglesia. El gobierno civil no tiene autoridad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia funcionan principios espirituales. El gobierno civil es para controlar e infundir el temor a los ciudadanos. Pero cuando el gobierno civil le dice a la iglesia lo que tiene que predicar, ha rebasado la línea de su autoridad. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante. En Hechos capítulo 5, los discípulos fueron convocados por las autoridades. ¿Y qué les dijo el Sanedrín y las autoridades civiles a los discípulos? Les prohibimos predicar el evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo 5 de los Hechos, los discípulos contestaron, juzguen ustedes. Si es justo que los obedezcamos a ustedes antes que a una autoridad que está arriba del gobierno civil, que es el gobierno de Dios. Entonces, tenemos que someternos al gobierno mientras el gobierno civil no nos prohíba leer la Biblia, no nos prohíba reunirnos, no nos prohíba predicar el evangelio. Si el gobierno civil se mete al gobierno espiritual a una dimensión que no le corresponde, ¿qué hacemos nosotros? Ya no nos sometemos. Discúlpenos, no los vamos a obedecer. Si nos cierran la iglesia, nos vamos a juntar en casas o en pozos, o vamos a hacer catacumbas o en cuevas, pero no podemos dejar de reunirnos, ni nos pueden prohibir leer la Biblia, ni orar en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no tienen ellos esa jurisdicción ni acceso a la dimensión del gobierno espiritual. Veamos otro versículo en Daniel capítulo 2, acerca de la soberanía de Dios con los gobiernos, llámese nacionalsocialismo, nazi, llámese dictadura, llámese democracia, el nombre que tú le quieras dar, comunismo, etcétera, etcétera. Dice Daniel 2, versículo 21. Vean el conocimiento que Daniel tenía de Dios. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Es Dios el que le dijo al imperio egipcio, hasta aquí llegas. Es Dios el que le dijo al imperio babilónico, hasta aquí llegas. Es Dios quien le dijo al imperio romano, hasta aquí llegas. Es Dios quien le dijo a Alejandro el Magno, no pasas de los 33 años y te mueres ahora. Es Dios el que le dijo a Estados Unidos, ya hasta aquí llegó tu supremacía militar, política y económica. No existe ningún imperio, ninguna nación, ninguna dictadura que pueda durar para siempre. Como Hitler lo creía, que iba a durar 1000 años el Tercer Reich. Reich en alemán significa imperio o dominio. 1000 años quería Hitler que durara el dominio de Alemania sobre el mundo entero. A la luz de la Biblia es una imposibilidad. Y para que vayamos a los extremos, apresan a Cristo, lo esposan a Cristo, y los discípulos cuando lo ven en huerto de Getsemaní, que Cristo no hace nada, cuando horas antes los romanos llegaron y preguntaron, ¿quién es el Jesús? Y Cristo contestó, yo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos los soldados se fueron hacia atrás, se cayeron al suelo con la voz de Jesús. ¿Qué Jesús estaba diciendo? Tengo el poder para impedir que me detengan y que me apresen. Entonces los discípulos, pues bien valientes, Pedro hasta agarró una espada y que le corta la oreja a un soldado. Dijo, éntrele con nosotros, y Jesús adelante, ¿verdad? Tú nos vas a defender, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo no los defiende, sino que se deja atar las manos
y como un cordero, comienzan a llevárselo directo al matadero. Los discípulos se confunden y se perturban. Pero ¿cómo es posible si caminó sobre el mar, resucitó a los muertos? Con su voz podría ahorita una legión de ángeles podrían venir. Y ellos no entendían todavía los pensamientos de Dios, que Dios es soberano, y hasta después de la muerte, cuando el Espíritu Santo entró a sus vidas, pudieron atravesar el velo de su entendimiento, conocer los pensamientos de Dios y entender por qué en aquel tiempo no entendían lo que estaba pasando. Cristo así llega como un cordero delante, capítulo 19 de Juan, con Pilato. ¿Y qué dice Pilato? ¿Qué no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y Cristo se le queda mirando y le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. En otras palabras, Hitler no hubiera hecho nada, ningún dictador hubiera hecho nada. Todos a los que se les ha permitido hacer algo ha sido por la voluntad de Dios. ¿Te gustó? Sinceramente, muchos pueden decir: pues no, a mí no me hubiera gustado, ¿verdad?, que Hitler hubiera subido al poder. Ok, si nosotros seguimos esta línea de lógica y de razonamiento que tú tienes ahorita de no, ¿por qué permitió a Hitler? Si Hitler no hubiera subido al poder y 6 millones de judíos no hubieran muerto, Israel nunca se hubiera constituido como Estado libre, soberano e independiente en el mundo. Fue gracias al holocausto y a la masacre de los campos de concentración, cuando el general Douglas MacArthur llegó a Alemania y vio a los miles de judíos todos flacos en los huesos y lo que había pasado, que la Liga de Naciones, que en aquel tiempo no era Naciones Unidas, era la Liga de Naciones, dijeron: no es posible lo que se ha hecho con este grupo étnico. Y votaron 20 votos contra 12 en la Liga de Naciones, que por primera vez en más de 2000 años los judíos regresaran a su tierra a formar un Estado libre y soberano, gracias a la masacre que hizo Hitler. Si no hubiera habido esta masacre, el mundo no hubiera sido convencido que ellos necesitaban regresar a su tierra como su hogar. ¿Me van siguiendo? Vamos con Cristo. En la cruz cuelga el Hijo de Dios y llegan dos grupos. Uno, los judíos. Tú no puedes ser el Hijo de Dios, porque la Biblia dice, aquí está la Torá: maldito el que es colgado en un madero. ¿Cómo puede Dios ser maldito y hacerse maldición? Contradecía su teología limitada, sin entendimiento de los caminos de Dios. Y por otro lado llega otro grupo que se llaman los griegos. Y al ver a Cristo crucificado, dicen los griegos: maestros en filosofía y letras, amos del pensamiento, insuperables. Después de casi 2200 años de historia filosófica, no ha habido nadie como Demóstenes, como Aristóteles, como Sócrates, etcétera, etcétera. Llegan los griegos y dicen, al ver a Cristo, esto es irracional. Un Dios como el de nosotros, Zeus, Apolos y los que tenemos que nos dan la fuerza, no puede permitir que su Hijo sea crucificado. Entonces Dios nos contesta en 1 Corintios 1 del 18 en adelante, que Él hizo a propósito eso para confundir la sabiduría de los sabios y los entendidos.
Dios hace a propósito eso para ridiculizar y confundir la sabiduría de los sabios, los entendidos, porque la palabra de la cruz es locura al mundo, a los que no entienden, pero a nosotros es el poder de Dios. Porque lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se jactan en su orgullo intelectual. Entonces nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que lo que era una tragedia en la cruz, un guiñapo humano, Cristo convertido en un monstruo a los ojos del mundo, una tragedia? Los discípulos, ¿cómo pudo haber acabado así? Detrás de esa tragedia se encontraba la sabiduría de Dios. Fue a través de esa masacre y a través de esa crucifixión y esa sangre derramada que Dios consumía el plan de los siglos al darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Dios escogió deliberadamente las tragedias, los tsunamis, las masacres, los terremotos para avergonzar a los seres humanos. Hace poco que estuve en Sudamérica, me dice un señor profesor de una universidad en un país de Sudamérica, y yo estaba hablando un tema relacionado al que estoy exponiendo en este momento, y gracias a Dios que la Biblia tiene respuestas para todo. Y me dice este señor, a ver, el señor Alducin, ¿qué me dice usted del tsunami en Indonesia, donde el 60% de los ahogados fueron niños menores de 10 años? A ver, dígame usted, ese Dios que usted está predicando, que es misericordioso y amoroso, 60% de los niños que el tsunami se llevó en Indonesia eran menores de 10 años. Y le contesté y le dije, gracias a Dios, alabado sea el Señor. ¿Cómo puede usted alabar al Señor? Le dije, sí. ¿Y sabe por qué? Porque esos niños, dele gracias a Dios que se los lleva Dios antes de que siguieran creciendo en una de las naciones más paganas e idólatras e inmorales. Si esos niños no se los hubiera llevado Dios, hubieran crecido y se hubieran convertido en paganos como todos sus padres y sus abuelos. Y Dios está salvando una generación de niños y en su misericordia se los está llevando antes de que se queden y sigan sufriendo en este mundo en el que todos sufrimos. Échate ese trompo a la uña. Pero es que creemos que somos más inteligentes y más sabios que Dios. Creemos que podemos discutir con los planes de Dios. Si yo fuera tú, a ver, espérame tantito. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Mira, bájate de tu trono y siéntase aquí. Presunto culpable. Se me sienta aquí y ahora yo te voy a acusar. Si yo fuera tú, yo no hubiera hecho esto. Y si yo fuera tú, no hubiera permitido que el diablo se revelara. Y si yo fuera tú, entonces Dios simplemente se hace a un lado y entonces te dice, mira, súbete tú entonces y tú manda el universo porque te crees más sabio que yo. En otras palabras, te estás haciendo Dios. ¿Crees que eres más sabio que yo? Dice Dios. Tú le pusiste una medida a la tierra. Tú hiciste que la tierra girara sobre su eje y que no se saliera del sistema de rotación. Tú calculaste su movimiento de traslación alrededor del sol. Tú hiciste las estrellas. ¿Tú te crees más sabio que yo? ¿Tú crees que eres más inteligente que yo, renacuajo de aguapuerca? Dice la Biblia en Isaías 2, 10 y 11 que cuando Dios venga a juzgar al mundo, el pecado que Dios va a juzgar es la soberbia. Un grupo de seres humanos que nos hemos creído más inteligentes que Él, más sabios que Él. Dios no existe, dice el ateo. Cabeza de chorlito. ¿Y por qué no existe? Porque ante el ver esto y ante el ver aquello, o sea, está tomando el lugar de Dios. O sea, si yo fuera Dios,
yo hubiera mandado puras palomitas de maíz, puros dulcecitos a los niños, nunca hubiera permitido que el mal existiera. Esa es tu mente limitada de ostión. Una vez pude contrarrestar este sistema de pensamientos porque un ateo así me dijo, miren, el 95% de los ateos, acuérdense de eso, el 95% de los ateos son personas amargadas. Personas que quieren vengarse de Dios de alguna manera. Algo les pasó en su infancia y en su juventud que se quieren vengar de Dios. Y le dije a este grupo de ateos, Dios tuvo 3 opciones al crear el universo. Pónganme atención, señores ateos que nos ven por la televisión también. Abran los oídos. Dios pudo no haber creado nada, ¿correcto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo por los siglos de los siglos en la eternidad. Porque en la eternidad no hay tiempo. El tiempo es como un paréntesis en la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad no podemos hablar de tiempo, porque en la eternidad no existe el tiempo. En segundo lugar, Dios pudo haber creado un universo donde todas las criaturas, ninguna, que no existiera el mal, que ninguna se rebelara, que todas fueran siempre como San Bartolomé de las Casas, que nadie pudiera jamás ni siquiera intentar ir en contra de sus leyes. Y para que eso fuera posible, Dios hubiera tenido que haber creado un universo de robots. A programar como un programa a millones de criaturas para darles cuerda para que se acercaran con Él. Ámame, ámame, ámame. Para que nunca tuvieran la libertad ni la opción de ellos decidir entre amarlo o rechazarlo. Dios pudo haber hecho eso, pero hubiéramos sido robots. Pero Dios en su infinita sabiduría, dice la Biblia, Efesios capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, le plació en su sabiduría mucho más alta que nuestros pensamientos crear un universo donde las criaturas tuvieran la opción de escoger amarlo voluntariamente y rebelarse contra Él voluntariamente. Porque si no hay 2 caminos, no hay libertad. Un solo camino es forzado. Cuando hay 2 caminos, hay libertad. Aquí yo pongo la bendición y les pongo la maldición. Este camino te va a llevar a esto y nos advierte las consecuencias de seguir a Cristo. Bendición, prosperidad, paz, gozo, seguridad, estabilidad, esperanza. Este camino de la justicia y la santidad te va a llevar con estas recompensas. Pero si tú, dice Dios, aquí está la honestidad de Dios y nuestra libertad moral que tenemos. Si tú no quieres este camino que te estoy ofreciendo, a través de donde yo morí, pagué por ti, tienes el camino de la maldición, la amargura, la frustración. Nunca alcanzarás tu meta, nunca serás la persona que yo quería que tú fueras. Siempre te estrellarás contra el mundo, siempre te saldrá mal todo, vas a ir en contra de todo y vas a morir. Saliste de las tinieblas, viviste en las tinieblas y vas a rezar las tinieblas. Entre tú, Pancho Pistolas, y los animales no hubo ninguna diferencia. Dormías como oso, trabajaste como burro y viviste como caballo. Nunca entendiste que la vida era más que el trabajar y hacer dinero y la carrera y alcanzar esto y el otro y ser famoso y ser cantante y bla, 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 y bla, 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 bla. Vanidad de vanidades, todo eso es transitorio y temporal. Hay un propósito más grande para nosotros que es conocer a Dios. Y mientras tú no conozcas a Dios y no sigas a Cristo, nunca llegarás a tu meta. Nunca alcanzarás el propósito por el cual fuiste creado. Vemos entonces claramente la soberanía y la sabiduría de Dios al establecer las autoridades. Unas, aunque no nos gusten, hay un plan de Dios para ello. Ahora, las 3 instituciones de autoridad en la Biblia
son la familia. Número 1. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1, a todos los hijos. Hijos, Efesios 6, 1 y 2. Obedeced al Señor a vuestros padres, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tu papá te cambió los pañales, tu mamá te dio la leche, tu mamá te dio casa, te dio cornflakes, te dio avena, y ahora has crecido y tienes 16, 18, 20 años y eres un malagradecido. No es justo que lo que tus padres hicieron, las lágrimas que derramaron por ti cuando eras niño, cuando naciste, el parto, lo que le hiciste a tu mamá, etcétera, etcétera, no es justo que tú seas infiel y malagradecido con tus padres. Es que usted no conoce a mi mamá. Tú no eres Dios para juzgar a tu mamá. Yo les conté un caso hace algún tiempo. Yo estaba de misionero en mis primeros 3 años de mi vida cristiana, en 1976, 77, 78. Estuve de misionero en la sierra de Oaxaca y en la sierra de Guerrero, en la Costa Chica. Y tenía un hermano que acabo de hacer contacto con él en Phoenix, Arizona. Y este hermano fue el que me comenzó a guiar en la vida misionera. Y un día bajamos de las montañas de Acapulco y me dijo: Armando, quiero que vayamos a que conozcas a mi madre. Y le dije: claro, Memo, con mucho gusto vamos a conocer a tu mamá. No me dijo dónde estaba su mamá. Y él era misionero y él me enseñó mucho de lo que es ser un misionero. Y comenzamos a caminar en Acapulco y me sorprendo que llegamos a la zona roja, a la zona de prostitución. Yo me quedé así, le dije: oye, Memo, ¿qué te pasa? ¿Ya te volviste carnal? Me dice: no, Armando, no me he vuelto carnal. Mi mamá trabaja aquí de prostituta. Entonces entramos a un prostíbulo, ¿verdad? Eran como las 12 del día, así, no había muchos clientes ni nada, pero era como un barcito ahí. Y estaba la mamá de este hermano ahí sobre una barra, ¿verdad? Tomándose una cerveza y así está. Y digo: mamá, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Te traigo de comer, mamacita, y un dinero que te junté. Ahí pónmelo en la mesa. Déjalo y lárgate. Sí, mamá, pero quiero que sepas que Cristo te ama y que yo te amo también. Y salimos del prostíbulo. Salimos del prostíbulo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Y me dijo Memo, al salir del prostíbulo: Armando, nunca se te olvide eso. No sea y no importa lo que tu madre sea y lo que haya hecho, es tu mamá. Es tu madre. Y tú no eres nadie para juzgar a tu madre. Hijos, honren a vuestros padres porque esto es justo. Así que no hay ninguna excusa para que nadie diga: es que usted no sabe quién fue mi mamá. Hónrala aunque sea una prostituta, aunque sea narcotraficante, aunque le digan la tigresa de Santa Julia. ¡Es tu madre! Y tú no vas a discutir las órdenes de Dios. Él ha establecido este mandamiento y dice Dios: porque es el primer mandamiento con promesa. Si el primer mandamiento con promesa tú no lo obedeces, ¿cómo vas a obedecer los demás? Muchos de ustedes, escúchenme, les va como les va en la vida porque así han sido de malagradecidos con sus padres. Y la Biblia dice que ninguna persona que sea malagradecida con sus padres le puede ir bien en la vida. Porque necesitamos nosotros honrar a nuestros padres, hayan hecho lo que hayan hecho, porque Dios me lo manda. No discuto las órdenes, sus pensamientos no son mis pensamientos. A sus órdenes, mi capitán, no quiero saber tus razones, lo obedezco por fe, porque creo que lo que tú dices es verdad y la palabra de Dios es verdad.
La segunda institución de autoridad es la iglesia. Dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a vuestros pastores y sométanse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos de ustedes no lo saben? Pero ayer fueron librados de ser secuestrados, o de repente comenzaste a prosperar tu negocio, o algo te está saliendo bien. ¿Y cuántos de ustedes no lo saben? Que es gracias a que hay un grupo en tu iglesia que nos llamamos pastores, en la iglesia a la que tú asistes, en la que ustedes asisten en cualquier parte del mundo, que estamos orando a Dios por ustedes, que los bendiga y les vaya bien en la vida. Pero ustedes no lo saben. Es como el hijo malagradecido, que no sabe que su carrera y todo su papá se la ha pagado, y llega a recibirse y se olvida de su papá y se olvida de su mamá, olvidándose de todo lo que hicieron por ellos. Así también en la iglesia llega el día del maestro. ¿Quién es tu mejor maestro? Tu pastor. Y ni un chocolate le regalan a un pastor el día del maestro. Ni una pluma, una corbata, un par de calcetines ahí de Tepito de 6 pesos, hombre. Un detalle que le digas: pastor, estoy agradecido con usted. Yo sé que usted está orando por mí, por todas las ovejas, y la Biblia me dice, me someto y le muestro mi gratitud. De esta forma, pastor. El pastor lo mandan al hospital, ¿verdad? Y el silencio de los inocentes. Todos en silencio, nadie dice, nadie lo va a visitar, y ahí está el pastor en el hospital, ¿verdad? Y 1 o 2 personas lo van a visitar. ¿Por qué? Por el malagradecimiento y porque no hemos verdaderamente cobrado conciencia de lo que es ser cristiano. En la iglesia, la autoridad son los pastores, sométanse a ellos. ¿Y qué hay después del pastor? Hay copastores, aquí tenemos coordinador de seguridad, coordinador de alabanza, coordinador de decanes, coordinador de staff, tenemos oficinas, tenemos video, tenemos audio, tenemos misioneros, y todos están debajo de la autoridad de los pastores. Y cuando un coordinador le dice a alguien de alabanza: estás banqueado, a sus órdenes, mi general, no discuto, es injusto, pero me someto. Cuando nosotros nos sometemos, entiéndanme, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, aunque la autoridad haya sido injusta, tenemos recompensa de Dios. Vean, para terminar, primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, otra vez el apóstol Pedro enfatiza lo que Pablo en Romanos: sométanse toda a institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen en bien, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Te voy a decir cuál es la voluntad de Dios en tu vida: que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 18: criados, sujétense con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Ay, hermano, mi jefa me trata muy mal, mi jefe me trata muy mal. ¿Qué querías tener a San Anselmo de jefe? ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo de lobos. Pero ¿qué está pasando cuando tu jefe no es amable contigo? Tú no le devuelves mal por bien. Tu jefe te atrae y te ataca y envidias en tu trabajo. Tú vas a comenzar a bendecirlos, a sonreírlos. Dios te bendiga. Peace and love. Y cuando tú haces eso, estás venciendo el mal con el bien. Te está ayudando la oposición a desarrollar la paciencia, a crecer en la fe, a amar a tus enemigos. Todo tiene un propósito, Dios no se equivoca.
Tenemos que ver a Dios. No tenemos lucha contra tu jefe, ni contra tu jefa, ni contra tu esposa, ni contra tu esposa. Nuestra lucha es con huestes espirituales que se encuentran detrás de las personas que nos quieren lastimar. Entonces, si alguien te quiere lastimar, no tengas odio contra esa persona. Ora por ella. Ora por ella. Ora por ella. Intercede por ella. Y vas a derrotar el mal con el bien. Y finalmente, la autoridad civil de los gobiernos. Dice en Romanos 13 que los gobernantes, en el versículo 4, Romanos 13, 4, los gobernantes son servidores de Dios. Son la autoridad civil establecida por Dios para que no haya anarquía. Y dice, no en vano lleva la espada. La espada es el símbolo del castigo. En otras palabras, los gobiernos civiles tienen la autoridad de Dios para detener la maldad, para proteger a los ciudadanos. Síganme con cuidado, señores gobernantes, jueces, diputados, senadores que nos escuchan. Cuando el gobierno comienza a ser benevolente con la maldad crece. Cuando hay libertad de expresión, claro que la hay. Pero mientras la libertad de expresión de los ciudadanos no viole el derecho de terceras personas. Entonces, si algún grupo trata de bloquear una carretera federal para protestar ante el gobierno, está lastimando a miles de personas, terceras personas, porque ellos quieren sus derechos. Se les olvida que también tenemos nosotros derecho de circular por esas carreteras. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Enviar la policía y los granaderos y a macanazos sacarlos de la carretera para defender los derechos de los demás ciudadanos. Si alguien quiere bloquear toda reforma para protestar contra el gobierno, no tienen derecho de protestar porque están lastimando la vialidad de terceras personas. ¿Me van siguiendo? Entonces, el gobierno tiene que intervenir para impedir esas manifestaciones que están estorbando el crecimiento, el desarrollo y los derechos de los demás ciudadanos. Entonces, hay una manera de protestar. Vénganse al Zócalo, ¿verdad? No bloqueen las calles y mucho menos las carreteras federales. Que no se diga jamás que los cristianos hagamos alguna manifestación de protesta impidiendo en las calles circular a los vehículos, porque en ese momento quitémonos el nombre de cristianos. Que marcha por esto, ¿verdad? Mientras no interrumpas ni violes los derechos de las terceras personas. No tienes ningún derecho de apoderarte de las calles para violar el derecho que la demás gente tiene de usar las calles para llegar a sus trabajos y darles de comer a su familia. Cuando nosotros aprendemos que Dios tiene una razón para decirnos lo que nos dice, vamos a obedecer lo establecido por Dios, porque no hay autoridad más que de parte de Dios. Y los que resisten la autoridad acarrean condenación para ellos mismos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendecimos tu sabiduría, oh profundidad de las riquezas, del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Insondables son tus pensamientos, inquebrantables tus juicios, maravillosa la forma como nos guías por el camino de la justicia, de la verdad y de la santidad. Señor, bendice a tu pueblo con conocimiento de la verdad. Danos entendimiento para poder expander nuestra mente y salir de nuestra mediocridad. No somos dioses. No nos hicimos a nosotros mismos. Hay un creador soberano, creador de los cielos y de la tierra, al cual debemos someternos a sus leyes. Al que no le guste, sufrirá. Al que obedezca sus leyes, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, dice el Señor, yo te libraré.
por cuanto has bendecido a tu padre y a tu madre, yo te bendeciré. Porque es el primer mandamiento con promesa. Por cuanto te sometes a la autoridad en la iglesia, te sometes a los edecanes que te dicen, siéntate aquí, y no estás de rebelde, sentándote donde te da la gana. Te voy a bendecir, dice el Señor. Porque cualquiera que traiga un cafete tiene una autoridad dada por los pastores en una iglesia. Cuando obedezcas a los de afuera, que los de seguridad que te dicen su carro no lo estacione ahí, sométete. No seas rebelde, sométete. Aunque seas más grande y más influyente, es la autoridad de Dios a la que tú estás sometiéndote. Y Dios recompensa la obediencia a la autoridad establecida por Él. No te pases los altos, respeta los semáforos en las calles. Si algún policía te para, respétalo, no lo insultes. Son la autoridad por Dios, aunque no te guste ni tenga cara que te guste. Él representa una autoridad, sométete a Él. Y en esta mañana oremos por nuestras autoridades. Padre, te pedimos por el presidente Calderón, por su esposa y por sus hijos, que los guardes del mal. Te pedimos por todos los senadores de la Cámara de Legisladores y por todos los diputados de todos los partidos, que los bendigas con sabiduría, Señor. Llévales tu palabra, Padre, para que juzguen con justicia a nuestra nación. Te pedimos por nuestro gobernador Peña Nieto, que lo bendigas, que bendiga su matrimonio, sus hijos, que le dé sabiduría para gobernar todos los municipios del Estado de México. Te pedimos por el presidente de Toluca, de Metepec. Señor, danos paz con nuestros gobernantes. Danos gracia con nuestros gobernantes, para que no tengamos impedimento de sembrar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido en estos momentos a todos que se pongan de pie para recibir la bendición pastoral y podamos estar despedidos. Los que gusten pueden extender su mano hacia acá en señal de que reciben esta bendición. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus nietos, tus bisnietos y el fruto de tu vientre. Dios bendiga tu entrada y tu salida. Dios bendiga tu trabajo y tu torta de amasar. Dios bendiga tus alacenas y las multiplique, por cuanto en Él has puesto tu confianza. Dios te guarde cuando salgas a la calle de ser robado o asaltado. Dios te guarde en tu entrada y tu salida a tu casa. Dios guarde a tus animales domésticos. Dios te proteja de todo mal. Que Dios ponga sobre tu vida la paz y que puedas ser lleno del conocimiento de su sabiduría espiritual, para que andes como es digno de seguir a Cristo, creciendo en su gracia y conocimiento, llevando fruto en toda buena obra y viviendo para que tu vida sea un testimonio viviente del poder y la misericordia y el amor de Dios para con la humanidad. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan mucha paz.